día de hoy les voy a contar una historia sobre la Revolución Francesa. Como les decía, antes de la Revolución el pueblo ya venía bastante cansado del mandato de Luis XV, ya que estos reyes manejaban la monarquía absoluta, que era de que solo una persona gobernaba el pueblo, pero no le importaba la necesidad del pueblo. Lo único que le importaba era extender más su territorio. ¿Pero eso qué tiene que ver con la Revolución Francesa? Ok, les voy a explicar. Al pueblo le ponían muchos impuestos, sin embargo su gobernante no los tenía en cuenta. El abuelo, el papá y el hermano de Luis XVI murieron, así que él, inexperto, llegó al mandato y les puso aún más impuestos. Pero que usar el gobierno en esa época, o sea que hicieron una revolución para pedir por sus derechos y que los tuvieran en cuenta y cambiar. Sí, pero un hombre llamado Francois Marie Aurel, más conocido como Voltaire, impulsó al pueblo a que se revolucionara. Pero también hubo otros grandes personajes como Luis XVI, el rey que murió, María Antonieta, la esposa del rey, Anne Robert Jacques Turgot, político y economista francés que gobernó en el siglo XVIII, y otro gran revolucionario, Maximilien Robespierre, que fue un político, abogado y escritor, orador francés. Fue uno de los líderes más importantes de la Revolución Francesa. Revolución Francesa. Bueno, fue un periodo social y político que surgió en el año 1789 en Francia, como reacción en contra de las injusticias y desigualdades que sufría el pueblo. Se difundió por todo el mundo dando a conocer un ejemplo de libertad e igualdad. Gracias a esta revolución se dio el derrocamiento de Luis XVI, la abolición de la monarquía en Francia y la proclamación de la Primera República Francesa. ¿Y qué es derrocar? Bueno, derrocar es un concepto que se refiere a quitar o bajar a alguien del mandato. Pero, ¿cómo se hacía esto? Pues la verdad era bastante difícil. Se hacía con gran cantidad de personas, el pueblo, que estaban en desacuerdo con el rey. Así que a fuerza le intentaban quitarle su mandato porque al pueblo no le parecía bien lo que estaba diciendo. Y como ya dije, en esa época lo único que le importaba era ampliar su territorio. Pero bueno, todo eso que pasó solo se dio porque no estaban de acuerdo. No, no fue solo eso. También fueron causas económicas. La crisis financiera, el déficit estatal, subida de precios, la social oposición de los privilegiados de la reforma fiscal, deseo del poder por parte de la burguesía y las clases populares como la fuerza de choque, y las político-ideológicas, ideas ilustradas y, como ejemplo, la independencia de Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué pasó antes, durante y después de esta revolución? Antes el pueblo ya venía cansado desde Luis XIV, ya que este no sabía gobernar y excedía los impuestos más de lo común y el pueblo vivía muy mal. Francia vivía bajo una monarquía absoluta, el poder del rey y de la nobleza era la base de este reino. El Estado se encontraba en una situación económica precaria y las malas cosechas dejaron al pueblo en una terrible hambruna. La mentalidad ilustrada y el descontento social se juntaron para dar un estallido a la Revolución Francesa. Pero ¿solo lo gobernaba una persona o estaba dividido en estados? Estaba dividido. El primer estado era la iglesia, que no pagaban impuestos y se llevaban el diezmo. Ella podía legalizar casamientos y la educación estaba en sus manos. El segundo era la nobleza, esta tampoco pagaba impuestos y eran dueños de las tierras. Eran los únicos que podían recibir los cultivos de los campesinos. El 97% de la población era el tercer estado, que estaba conformado por la burguesía, que era médicos y abogados, la conformaba. El tercer estado, a diferencia de otros, no pagaba los impuestos y carecía de poder y decisión. La gente con hambre fue a reclamar al Palacio de Versalles para levantar el déficit. El rey tuvo que declarar el estado en bancarrota. El pueblo respaldó a sus representantes y fueron en toma de la Bastilla. Pero Luis XVI apuntaba con sus cañones a los barrios obreros. Luego de 4 horas de continua lucha, tomaron la prisión, acusaron al gobernador de la prisión por traición y sin compasión lo apuñalaron y recibió un balazo en la cabeza. La cortaron y la exhibieron en la ciudad. La toma de la Bastilla les dio más confianza a finales de septiembre. Circulaba un rumor de que el rey estaba organizando tropas. Jean-Paul Marat, un periodista y médico, que luego se volvería uno de los más importantes líderes de la revolución, informó mediante el periódico de esto. O sea, que él era como un tipo informante, y el pueblo no hizo nada al respecto. La gente fue a Versalles, acampó y un par de mujeres desesperadas entraron al palacio y decapitaron guardias. La asamblea constituyente, que se trasladó junto al rey a París, al fin aprueba la constitución en 1791 y cambia su mandato a monarquía constitucional. El rey consigue un ejército extranjero para volver a retomar su poder. El rey y la reina se disfrazan de personas normales y en la noche intentan escapar, pero casi llegando a la frontera son descubiertos y son presos. Por miedo a que los atacaran, declara la guerra a Austria, que era el país natal de la reina. El parlamento elegido era conformado por jacobinos, que su líder era Robespierre, y los girondinos, que su líder era Jacques Pierre. El rey es condenado a muerte por traición y se ejecutaba en la guillotina junto a la reina.
Jean Paul vuelve a publicar en su periódico un artículo de presuntos traidores en contra de los moderados. Finalmente, Marat fue asesinado mientras se daba un baño. Seguido a esto se volvió a replantear la Constitución. Robespierre y Danton se volverían las figuras revolucionarias con más protagonismo de su época. Uf, eso fue muy sangriento y acabó así. No, los jacobinos desataron algo conocido como el reinado del terror. En esta llamada dictadura jacobina fueron acribillados entre 10.000 y 40.000 personas en la guillotina. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la frontera, un joven llamado Napoleón ganó muchas batallas y Robespierre decía que quería más terror. Por el contrario, Danton dice que hay que parar lo que lleva a su muerte y la única forma de acabar esta dictadura era capturando a Robespierre. Entre 1795 y 1799 hay una gran crisis económica y en 1799 Napoleón hace un golpe de estado y hace que la economía retorne a su normalidad. ¿Y todo esto no dio consecuencias? Sí, pero todas buenas. Se consiguió la Constitución, cambió el antiguo régimen a monarquía constitucional. La Constitución decide que la soberanía reside en la nación y no el rey. Muchas gracias, chicos, esto fue todo por hoy. Hoy vamos a hablar de un gran personaje de esa época. ¿Alguien sabe quién es? Napoleón Bonaparte. Exactamente, empecemos. Napoleón Bonaparte era un niño al cual se le dificultaba el francés, por lo que lo llevaron a una academia donde mejoró sus aspectos. Después de ello se volvió un excelente estudiante y se pudo graduar en la Escuela Real Militar. Luego, Napoleón, después de muchos años, se dio a conocer en el asedio de Toulon. Allí usó un método infalible para que los ingleses y españoles abandonaran la partida. Ese método de usar los cañones también lo usó en la revuelta de la Revolución Francesa, y por ello le otorgaron un reconocimiento. Él tuvo que ver en la revolución, pero ¿para qué más sirvió? Sí, pero unos años después se casó con su amada esposa, Josefina. Unos años después los austriacos e ingleses se pusieron en total descontrol al enterarse que habían decapitado al rey actual, Luis XVI, como anteriormente ya sabíamos en la Revolución Francesa, por lo que atacan a Francia sin descanso alguno. Entonces a Napoleón se le ocurrió una grandiosa idea, y dijo, si estos están en guerra con Francia, ¿por qué no atacar a Austria? Por lo cual este se fue por el norte de Italia y los atacó. ¿Y qué pasó luego de esto? Después de esto pensó que iba a ser igual con Egipto, pero como sabemos no fue así, porque sus hombres al llegar se dieron cuenta que se infectaron de la peste negra. En ese momento, Francia estaba alterado ya que no había un rey que le otorgara un orden, por lo que Napoleón deja a sus hombres en Egipto y vuelve solo a Francia. Cuando llegó, este hizo un golpe de estado volviendo a Francia un país bajo un régimen, proclamándose emperador de Francia. Entonces, Austria e Inglaterra se alarmaron y vuelven a estar en contra de Francia. Entonces, a Napoleón se le ocurrió una grandiosa idea, porque no invadir a Inglaterra, dijo, pero había un gran problema y tenía que hacer un sacrificio, que era hundir su flota. ¿Y si le sirvió la idea? No, tristemente para él no consiguió nada, y como no podía afrontar su derrota, invadió a dos países muy conocidos, estos fueron Prusia y Austria, e ideó un nuevo plan, un bloqueo continental, para que Gran Bretaña se diera por vencido. ¿Y para qué hizo todo esto? Bueno, para que ningún país europeo pudiese comerciar con este, pero Portugal es todo un loquillo, siguió comerciando con Gran Bretaña, y estos pensaron que Napoleón era tonto y no los veía. Mientras esto pasaba, Napoleón intentó hacer un pacto con España para invadir a Portugal, y como Napoleón es un vándalo, decidió invadir a España, pero al parecer Napoleón lo hizo mal, porque decidió invadir también a Rusia. Este pensaba que estaban haciendo otras cosas, y al atacarlo, los rusos se alejaron, porque el invierno comenzaba y fue ahí donde murieron bastantes de sus hombres, y Napoleón se va corriendo para su país natal, y como Prusia y Austria se cansaron de lo que estaba pasando, deciden romper su tratado de paz con este. Después de un tiempo, Rusia, Prusia y Austria atacan a Francia con fin de desterrar a Napoleón a un lugar muy lejano, y cuenta la historia de que un barco lo sacó de ahí y lo devolvió a Francia, y Napoleón con su sed de poder recupera el control, pero toda Europa estaba enfurecido. ¿Y qué pasó? Pues lo volvieron a desterrar y murió solo en un lugar muy lejano. ¿Y Napoleón no tuvo más participación en esta época? Sí, luego de la derrota de Napoleón se creó el Congreso de Viena. Para empezar, les explicaré. Después de la derrota de Napoleón, Europa queda totalmente desorganizada tras 25 años de guerras y revoluciones. Reino Unido, Austria, Rusia y Prusia se reunieron en Viena en septiembre de 1814
para reconstruir un nuevo orden europeo y fijar las fronteras de todos los territorios europeos, pero había un trato entre dichas naciones, que era la preservación de los equilibrios políticos de cada nación y restauración de las viejas dinastías. Las decisiones que se tomaron en el Congreso de Viena conformaron un nuevo mapa político de Europa. O sea que reorganizaron Europa, ¿sí? Exacto. Cada país fue ampliando su territorio lentamente. Francia, potencia derrotada, vuelve a grandes rasgos a sus fronteras de 1792. En su frontera norte se crea el Reino de los Países Bajos, donde está Bélgica, mientras que en el sur recuperan Chambéry, Génova y Niza. ¿Y las decisiones del Congreso de Viena no dejaron consecuencias malas? Sí, una de estas se fragmentó la península italiana. El nuevo orden europeo marca la revancha del antiguo régimen sobre los ídolos de la libertad, nacidos en la Revolución Francesa, y no responde a las crecientes aspiracionales nacionales en Europa. Las potencias exigen a España que cesen la trata de negros, y el rey se ve obligado a aceptar, pero a cambio de una indemnización de 400.000 libras esterlinas. Pero el rey no respetó el tratado. Cuba y su azúcar necesitaban mano de obra esclava, y siguió siendo un gran negocio. ¿Europa estaba muy inestable en esa época y solo hubo una revolución? No, no solo fue una, hubo tres, pero vamos por orden. Primero les voy a explicar la de 1820. Para empezar, sus causas eran las malas cosechas, ideas de los pensadores, el liberalismo y el nacionalismo. Políticas económicas. Sus protagonistas fueron la burguesía, quienes eran apoyados por las clases populares urbanas. Su estallido fue en España. Fue la primera de las llamadas oleadas o ciclos revolucionarios que sacudieron a toda Europa, con posterioridad a las guerras napoleónicas claramente, y que se repitieron en 1830 y 1848. Lo tomaron como ejemplo Portugal e Italia. Sus ejes eran liberalismo y nacionalismo, porque lo más afectado fueron los del sur de Europa, España siendo su epicentro porque se esparció por Italia y Portugal. Surgió como reacción a la restauración que se produjo como consecuencia de la derrota de Francia revolucionaria y que suponía el restablecimiento del antiguo régimen y la aplicación de los principios legitimistas del Congreso de Viena en 1815. Confiados a la fuerza y determinación, la alianza de las monarquías consiguió evitar la posibilidad de una generalización del conjunto revolucionario. Se obliga a Fernando I a hacer una constitución. Se hace un levantamiento de hombres hacia Nicolás I, pero fracasó por falta de organización. En Grecia hubo una guerra de independencia y se separó de Turquía y se convierte en un reino. En América aprovechan la debilidad de la corona española para que México, Colombia, Perú, Argentina y muchos países latinoamericanos lograran independizarse. O sea que esto fue como un periodo de independización para los países. Sí, gracias a las revoluciones, pero la revolución de 1830 se dio origen en Francia y Bélgica. De esta revolución formó parte la sociedad civil y la burguesía, y se originó por la reinstauración del absolutismo, la crisis que causaron hambrunas y recuperar derechos democráticos. Un Borbón llega al mandato, el conocido Luis XVIII, quien genera casi un antiguo régimen, y la monarquía absolutista. Luego de la muerte de Luis XVIII, se corona rey Carlos X. Era más conservador que su hermano y un poco más cerrado de pensamiento. Y el pueblo ve que lo que hicieron y lo que piden no lo conseguirían nunca, lo que los lleva a salir a la calle siendo apoyados por la Guardia Nacional y por la prensa, consiguiendo derrotar a todo el ejército real. Cambian de gobernante y llega al poder Luis Felipe I, que era un Borbón. Logran refrendar una constitución liberal para todos los derechos y a partir de ahora el rey no les será por gracia divina sino por voluntad del propio pueblo. No consiguen todo lo que querían, pero al menos lograron tener una constitución liberal. Y la última fue la más complicada, la de 1848. ¿Cómo fue? A diferencia de las demás, esta fue en toda Europa. Dicha revolución es conformada por el pueblo, la burguesía y el movimiento obrero, y se originó por una crisis alimentaria, comercial e industrial. La pequeña burguesía muere al igual que la filosofía, ya que en Europa no podía comerciar con el exterior. En Francia, Luis Felipe I gobernaba y como pueblo grana proclaman la Segunda República, y en las elecciones sale elegido Luis Napoleón Bonaparte III. Esta revolución fue en toda Europa, pero en general no tuvo mucho éxito, a excepción de Francia, donde allí sí consiguen instaurar una república. Las monarquías se dieron cuenta de que no podían seguir como estaban, con lo cual su único existió de esta revolución fue la abolición total
del antiguo régimen como ya lo conocemos en la Revolución Francesa. Para terminar, les voy a hablar de las reformas borbónicas en Latinoamérica. ¿Y qué fueron las reformas borbónicas? Pasados los años de la llegada de los españoles a América, el imperio español ya no era el mismo de antes, había perdido poder y no podían controlar muy bien sus colonias, ya que éstas por fin habían logrado organizarse y no necesitaban del reino español, y todo lo que sacaba de América ya no tenía el mismo valor. Cuando llegaron los Borbones al mandato tuvieron que tomar medidas drásticas para controlar la situación, pero debían enfrentar los problemas. La minería por todas las riquezas que dio en su momento y ahora estaba quebrada, la autosuficiencia de las colonias avanzaba y el comercio fue cayendo poco a poco, y las mismas colonias se mantienen. El contrabando comerciaban con otros reinos con los que no era permitido, debido a que no podían sostener el comercio. Gracias a la extensión de los territorios era muy difícil que todo el mundo obedeciera al rey. Los británicos veían con anhelo las tierras españolas, ya que las acechaban constantemente poniendo en amenaza el dominio de España. ¿Y los Borbones no hicieron nada al respecto? Sí, crearon las reformas borbónicas y su propósito era fortalecer su mandato en Latinoamérica, y tardó mucho tiempo en ser implementadas. España se volvería un centro de productos manufacturados para abastecer a las colonias americanas y en intercambio debían darle alimento a estas colonias para que hicieran sus productos. Con esto se quiere buscar una economía complementaria para que las colonias no fueran autosuficientes. Se eliminó el transporte de flotas con galeones y los españoles podían comerciar con América, solo que estos debían atravesar largos mares corriendo el riesgo de ser robados. Nuevos puertos para comerciar sirve para ganar más la economía, las nuevas aduanas controlan la actividad comercial y cobran más impuestos. Y luego de estas medidas implementadas, ¿qué pasó? El territorio se dividió y al dividirlo consiguieron que las autoridades no tuvieran que controlar territorios tan extensos. Se crearon las intendencias para limitar el poder de los cabildos. Los intendentes eran nombrados por el mismísimo rey y seguían al paso de sus órdenes. Mejoraron las defensas e implementaron en todas las zonas fronterizas fuertes y fortines. Y las milicias, que era gente de forma voluntaria, se ofrecían a defender su pueblo y reclutaron a todos los vagos. ¿Y qué pasó luego de esto? Bartolomé empezó a luchar por los derechos de los pueblos indígenas para que los taínos no siguieran esclavizados. Él decidió seguir trayendo los esclavos de África. España tenía mucho oro y Francia, al enterarse, también llegó a esta isla. Los colonos franceses entre Europa y África y un nuevo mundo se inició el comercio triangular. Eran ricos gracias a la mano de obra esclava. A los dueños de las plantaciones les da igual perderle esclavos, puesto que traían más y más. Y para ser calmados les practicaban muchas pruebas vulnerando sus derechos. Y todos los esclavos crearon una religión de culto vudú. El sacerdote vudú planeó una rebelión de esclavos. Ya era una imparable lucha y la razón era la independencia de Francia y la esclavitud de Haití se somete a la demanda de Francia. Fue mejorar la infraestructura, pero gracias a las torturas. ¿Y Haití nunca llegó al poder? Sí, en 1793 el gobierno ejecuta a Luis XVI, lo que une a toda Europa, la guerra es trasladada y España ataca a Francia. Los negros esclavos están en el bando de España. Francia intenta gobernar la isla con blancos. En 1799 vuelve Napoleón. En 1802 mandan a Saint-Domingue 24.000 soldados para terminar con Toussaint. Muere 3 meses después en una prisión francesa. Vuelve la esclavitud en 1802. Llega la fiebre amarilla y mata a Leclerc. Los mulatos vuelven a hacer una revolución en 1804. Fue proclamada la independencia de Haití. Un año después se crea la constitución donde todos los ciudadanos de Haití, sin importar su color de piel, serán llamados negros. Y la independización de la Nueva Granada, ¿cómo fue? Como ya sabemos, en 1492 Colón descubre América, lo colonizan y traen esclavos, mercancía y muchas enfermedades. En 1499 llegan a Colombia, donde fundaron muchas ciudades. Gracias a las nuevas riquezas, España se vuelve rico. En 1700 España pasa por un periodo de guerras europeas y pierde riqueza. Felipe V, rey francés, toma el poder para retomar la economía de esta nación. Le quita poder a la iglesia y pone más impuestos. Pero en América los criollos y la iglesia se pusieron a esto. Llegan a Santa Fe a protestar. José Antonio Galán realiza una rebelión a pesar de todos los militares que había, pero después es capturado y fusilado junto a otros líderes en 1800. Toda Europa estaba bajo Napoleón. Al derrocar a Fernando VII puso a gobernar a su hermano, y en América esto no gustó. Los criollos se reunieron el 20 de julio, la plaza se llenó y pidieron prestado un florero a Llorente. Él se negó y armaron un escándalo, lo que llevó a una revuelta donde todos los criollos se reunieron, lograron derrocar e hicieron una junta de gobierno. Luego de que se independizaron varias ciudades, querían ser la capital: Antonio Nariño, Bogotá; Camilo Torres, Tunja. En Europa Napoleón pierde el poder, vuelven a tomar el reinato los españoles, el rey ordena una reconquista de América. Simón Bolívar habló con Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. Bolívar inicia la campaña para la independizar Nueva Granada. Llegó a la batalla de Boyacá, donde los españoles fueron derrotados, y Santa Fe fue derrotada por los criollos, donde hicieron la primera constitución, y con eso nació la República de Gran Colombia. Bueno, y todo eso no se relaciona en nada.
Sí, todo tiene relación. Si se dan cuenta, todas las revoluciones tienen distintos líderes que buscaban la igualdad y quitar la discriminación de su pueblo, algunos inclusive dando la vida, y la Revolución Francesa fue un ejemplo para Haití para que estos también se revolucionaran. Llegamos al final de esa travesía. Principalmente debemos saber qué es el intervencionismo. Es un término que se maneja en el ámbito político y económico donde cualquier nación se mete en asuntos que no son suyos, para luego desequilibrar el desarrollo político y económico de la otra nación, para luego dejarla incompleta. Esto tuvo que ver en la conquista de las colonias latinoamericanas debido a que España intervino en el desarrollo de esta nación, obligándolos a la esclavitud y a hacer cosas que nunca habían experimentado, siendo maltratados y explotados laboralmente. ¿Y las colonizaciones de Europa América afectaron? Sí, en lo absoluto. Antes de la llegada de España, Nueva Granada y Haití, estas naciones no estaban tan avanzadas como todo el continente europeo, así que al llegar los españoles cambiaron el rumbo de las naciones. Para aclarar, los derechos no se negocian, debido a que estos son principios y normas básicas de la vida de todo ser humano, y en la antigüedad lo que importaba y hacía más grandes las naciones era expandir su territorio, sin importar qué consecuencias traera para la nación que estaba siendo conquistada, siendo tan alto el nivel de cinismo que llegaba a sacrificar personas y sobreexplotarlas laboralmente.